Buenas tardes, les damos la bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021 en su segunda edición virtual. La tarde de hoy tenemos el lujo de estar con Larissa Roux, autora de Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 2020. Larissa es escritora y estudiante en la carrera de Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica. Su novela Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera ganó, como mencioné, el Aquileo J. Echeverría, convirtiéndose así en la galardonada más joven en esta categoría. Completó sus estudios universitarios en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, en Italia, y entre sus áreas de interés se destaca el arte precolombino, japonés y los estudios de género. Entre sus obras destacables incluye también la novela de fantasía Pleniludio, que salió este año, publicada por el sello de la Universidad de Costa Rica. Para conversar con Larissa está Marco Díaz Cortés, bachiller en Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica, es investigador y gestor especializado en arte latinoamericano e imaginería costarricense, es cofundador del proyecto Red Lea. Y bueno, para quienes no han tenido la oportunidad de conseguir la novela o de leerla, les invitamos cordialmente a que la pueden adquirir en cualquiera de las librerías internacionales, también por medio de su página web. Pueden aprovechar los descuentos espectaculares que van a estar hasta el 3 de mayo. Y bueno, para hablarles un poco de la novela, antes de darle paso a Marco y a Larissa, pues la novela va de que Amelia Montecielo pues no ha tenido una vida fácil, sus pulmones fallan constantemente, su madre murió antes de poder recordarla, a su padre solo lo vio una vez en su vida en un consultorio, su tía es una tutora algo dispersa y su país poco a poco muere de hambre. Sin embargo, estaba segura de que su suerte iba a cambiar en el momento en que le ofrecieron la oportunidad única de tomar un avión a espaldas de su familia para buscar su fortuna en Europa y huir de la hambruna de su tierra. Mas no estaba enterada de que ese boleto era solo de ida y se embarca sin saberlo en un viaje sin retorno. Atrapada en un continente extraño, todo parece derrumbarse hasta que conoce a Leo, un chico cuyos pasatiempos parecen atentar contra la vida de Amelia. No obstante, no puede evitar enamorarse y en un arrebato de pasión se casa con él sin saber los infortunios que le esperaban en el camino y sin la menor noción de los secretos de su familia, los cuales pueden costarle la vida. Bueno, un poco lo que plantea la pregunta es ¿y qué harías para sobrevivir a una tormenta extranjera? Y bueno, esto es un breve resumen, una breve sinopsis de las más de 500 páginas que componen esta espectacular novela, súper recomendada, como les dije, a la venta en la librería internacional. Y bueno, sin más, los dejo aquí con Marco y Larissa, a quienes les agradezco muchísimo que hayan aceptado participar en el festival. Es un lujo tenerles por acá, así que gracias y bueno, los dejo, están en su espacio. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, después de esta presentación, está como complicado arrancar. A ver, un poco como para dejar clara la dinámica y para ir como fluyendo a partir de aquí. La intención es que esto sea una conversación, pero al mismo tiempo yo tengo como una serie de preguntas que quiero hacerle a Larissa, conociendo un poco el trasfondo de lo que ha sido todo este proceso, tanto de la escritura como de la promoción del libro en este momento. Entonces, antes de entrar como a hablar del libro, yo simplemente quería preguntarle a Lari como en qué anda ahorita, porque, o sea, sé que entre la universidad, la promoción del libro, el libro nuevo que se viene y todas estas cosas, tiene la cabeza como en 1000 lados. Entonces, no sé cómo anda en este momento, en qué anda metida, qué está haciendo. Bueno, yo creo que, bueno, Marco me conoce, pero en general yo soy un circo metido todo en una persona, porque sí, ando con la U y bueno, yo no tenía calculado lo que conlleva, digamos, es ser autor y estar involucrado, porque a mí me gusta mucho involucrarme con los lectores, con el proceso ya como de promoción y bueno, me toma mucha energía, es algo que me encanta y la verdad no quiero dejar de hacerlo, la verdad yo digo a veces que ya me canso, pero la verdad no quiero abandonarlo, pero estoy en eso, trato de estar siempre muy metida en esos procesos, ¿verdad? De publicidad, de todo esto. Estoy en tercer, cuarto año de U, entonces ahí vamos. Ya a nada de graduarse. A nada. Depende de cómo nos vaya este semestre, pero sí, estamos tratando de sacar el título en Historia del Arte y ahora, digamos, hace 2 días salió, voy a aprovechar mi nuevo libro
que es Plenilunio, y es fantasía juvenil, entonces estoy todavía como tratando de meterme otra vez en este rollo, ¿verdad? Promocional y todo, y ahorita ya como de proyectos literarios estoy trabajando en una novela de suspenso, y creo que eso es como básicamente todo. Así como en resumen de todas las cosas donde está metida. Y yo sé que aquí hay como 2, 3 proyectos de más que están quedando por debajo, que todavía están esperando como salir a la luz, pero súper bien. De paso, se nos olvidó, pero un poco agradecer el espacio a la Librería Internacional, porque me consta que, o sea, no solamente hoy en este espacio para conversar, sino que también desde casi que de forma inmediata, cuando el libro se publicó, la Librería Internacional lo colocó en sus tiendas, y obvio, o sea, que una de las librerías más importantes de Costa Rica dé ese espacio para poder divulgar y vender el libro, pues yo estoy consciente de que fue un momento que usted agradeció un montón cuando eso sucedió. Yo sé que en este momento es bastante probable que nos estén acompañando muchas personas, amigas, en la transmisión, pero también hay personas que esta es la primera vez que entran en contacto con usted. Entonces, quería darle pie para que usted se presente ante su público, un poco que nos cuente quién es y cuándo es, porque creo que ya se lo había mencionado antes, que una cosa que llama mucho la atención cuando usted dice soy escritora, es como usted tiene 23 años, ¿en qué momento empezó a escribir? Así que no sé si nos puede hacer como una presentación en plan para conocerle y también para conocer cómo es que usted empieza a acercarse a la literatura y en qué momento es que ya empieza a escribir. Ok, bueno, antes de saltar la presentación, también yo quiero agradecer a la Librería Internacional y recalcar que, bueno, estar aquí, digamos, en un espacio como este, ¿verdad? Un festival auspiciado por la Librería Internacional siempre fue como uno de mis sueños, ¿verdad? La Librería Internacional fue uno de los grandes influyentes para que yo me convirtiera en realidad en escritora. Yo me acuerdo desde pequeña cuando traían a una cuentacuentos llamada Pancita, que se vestía de ratón, que se sentaba en la librería ahí a contar, ¿verdad?, historias. Mi mamá me llevaba, entonces era como un espacio muy seguro para mí. Entonces, bueno, estoy súper agradecida. Ahora, bueno, me presento. Yo soy Larisa Ru, Larisa Quesada Arroyo, Larisa Ru es mi seudónimo. Para la uso uno, para escribir uso otro. Soy escritora, sí, como dijo Marco, tengo 23 años, estoy en 4º año de U. Yo creo que por ahí Juan lo mencionó, en mis áreas de interés está el arte precolombino, el arte japonés, los estudios de género, son cosas que a mí de una u otra forma siempre me gusta vincular en mis novelas, ya sea totalmente extranjera, que es ficción, ¿verdad? Que es más que tiene que ver como con un estudio de género, ¿verdad? Y construcción de personajes femeninos. Y, por ejemplo, Plenilunio o los proyectos en los que estoy trabajando sí tienen mucha influencia ya de arte precolombino y japonés. Y también me gusta mucho incluir lo que es este tipo de cosmologías, ¿verdad? Que son diversas a la occidental, ¿verdad? Las que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, por ahí. Ok, y Lari, aprovechando que mencionó como este recuerdo de la Librería Internacional, porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y lo digo como un poco como pensando en mi generación. Yo soy un poquitito mayor que usted, no tanto, pero me acuerdo mucho de que mi generación fue una generación lectora. O sea, tengo demasiados recuerdos de mis amigos leyéndose los libros tipo ahí como 2002, 2003, 2004 de Harry Potter, del Señor de los Anillos, y después de eso se vino como un boom de la literatura tanto juvenil como la literatura de fantasía. Y a mí siempre me ha hecho gracia que yo siento que usted es un poco hija de esa generación. No sé si se considera así y si nos quiere contar un poco como esas memorias y cuáles fueron como esos momentos donde usted se empezó a acercar como a leer y quién fue la persona que le inculcó, digamos, acercarse a la lectura y todo como este proceso. Definitivamente yo soy hija de esa generación porque mi mamá era obsesionada con los libros de Harry Potter, ¿verdad? Que sí, que yo me acuerdo, ¿verdad? Que yo estaba ahí como, mami, juegue conmigo. Acaba de salir un nuevo libro de Harry Potter, me lo voy a comprar, estoy leyendo, y mi mamá era de esos que en ese momento mi mamá no hablaba perfecto inglés, ¿verdad? Y ella se lo compraba en inglés porque era la versión que había y así a palo intentaba entender, ella es muy fiebre. Y ella, yo creo que me pasó eso a mí. Yo vengo de una casa, bueno, yo crecí con mi abuelita, mi abuelito, que ya falleció, y mi mamá.
mi mamá es hasta la más como fiebre lectora, ¿verdad? Mi abuelita siempre tuvo una vena artística y como de, ella le encantaba como hacer poesía, ¿verdad? Entonces, y mi abuelo era como más práctico, ¿verdad? Siempre yo contaba algo y bueno, sea fuese mi abuelo o mi mamá, ellos lo escribían. Y bueno, yo tengo una anécdota ahí que creo que la mencioné un día por ahí, que mi primer cuento se llama El Chanchito Salvador y era de un chancho que salvaba el hato. Y mi abuelito, él lo escribió, yo en ese momento no sabía escribir, él lo escribió, lo dibujó, yo lo coloreé, lo engrapó y ahí está ese cuento. Entonces, desde muy joven, a mí lo que me gusta es como hacer historias, o sea, realmente me gusta crear. A los 14, digamos, fue cuando, y a los 14 fue que llegó, no sé si, bueno, yo creo que en general en Costa Rica, pero en mi cole estaba el boom de la literatura juvenil. Y entonces eran todas estas historias, ¿verdad? Que yo decía, son emocionantes, ¿sí? Tienen una cualidad muy dinámica, pero en términos de profundidad yo quedaba muy descontenta, así como muy, me faltaba. Entonces yo dije, qué bonito sería combinar este elemento, el dinamismo adolescente, ¿verdad? Como esta energía, este elemento tan cinematográfico con un poco más de peso en algunos contenidos. Si no digo nada más los contenidos, nada más como un poquito más de reflexión, sobre todo lo que a mí me dejaba como un poco sedienta, digamos, era la construcción del personaje femenino en la literatura juvenil, que era completamente unilateral. Entonces, yo dije, voy a tratar yo de hacer mis propias ahí creaciones, y entonces a los 14 yo dije, yo voy a ser escritora, yo voy a cambiar eso, yo quiero hacer un personaje que no sea, que normalmente lo que yo veía era que era muy callada, que era como, tenía estas cualidades de que se atribuyen a una mujer, digamos, como madura. Entonces, la mujer que vale, la mujer que es inteligente, entonces, intelectual, callada, y yo dije, yo realmente nunca me puedo identificar con eso, porque Marco me conoce, yo soy muy explosiva. Sí. Callada no es. Muy explosiva, me cuesta quedarme quieta. Entonces yo dije, bueno, qué bonito sería elaborar un abanico de personalidades femeninas fuertes para que no solo un tipo de mujer se pueda identificar con ellas. Entonces, bueno, ahí empezó digamos, mi carrera como escritora, y fue hasta los 17 que yo me puse a escribir Tormenta Extranjera. Antes de Tormenta Extranjera, yo sé que, digamos, en el periodo de su adolescencia usted sí ha escrito como unos cuentitos, ¿verdad? Había escrito como cuentos de terror o de fantasía. No sé, antes de que entremos a eso, si nos puede contar como ese acercamiento a las primeras publicaciones y como a rever esa Larisa de 15 años, 16 años que estaba como intentando publicar sus primeras cosas. La Larisa de 15, digamos, le encantaba, le encanta lo que es el terror y la fantasía, y a veces un poquito, bueno, uno siempre a esa edad siento que está como influenciado, casi que todos como por estas lecturas obligatorias, entonces nos ponen Edgar Allan Poe, ¿verdad? Entonces estas imágenes pues, así muy, muy fuertes de sangre, básicamente, de una explosión de la máscara de la muerte roja, ese es el cuento que me marcó, por ejemplo. Entonces, esta cosa un poco violenta, un poco tétrica, oscura, entonces yo empecé con eso. Mi primer cuento se llama Manos, incluso en la portada viene una mancha de sangre bastante grande, pero eso es lo que a mí, la verdad, eso no ha cambiado, siempre me ha gustado hacer eso, y ahí con eso traté de publicar. Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que realmente el terror no es un género que se explote mucho aquí en Costa Rica, es otro tipo de literatura el que se consume. Entonces yo ahí dije, bueno, podríamos abrir así como limpiar un poco el camino con el machete, con otro tipo de cosas, ¿verdad? Puedo tal vez asentarme como escritora, era profesionalizarme con otro tipo de literatura. Entonces, con esa idea en mente, ¿verdad? Y también de que yo venía a escribir cosas muy oscuras. Sí, me consta. Yo revisé los textos y yo dije, hijo de pucha, esta muchacha a los 16 escribiendo estas cosas. Sí, o sea, uno la ve y no parece que esté pensando en eso todo el día. Pero, a ver, ya entramos entonces en terreno de cómo sobrevivir a una tormenta extranjera. Entiendo que esa novela usted la empieza a escribir, corríjame si es a los 17 o a los 16 años. 17. A los 17.
Entonces, a ver, es una novela, o sea, quien ya compró la novela o quien pasa a la librería y ve el tamaño de la novela es un librote. O sea, es un libro de 600 páginas, es tamaño poco. Claramente es un proceso muy largo. Y un poco yo quería saber, sí, o sea, tremendo chunche. Yo quería saber cómo fue la construcción o la elaboración de ese relato, porque me consta que usted para escribir es un poco como impulsiva, que es como que se ciñe sobre la compu y y le da hasta no soltarlo, pero eso me imagino que fue un proceso muy largo y aparte es un momento donde, si no me equivoco, usted estaba o ya se había ido o estaba al borde de irse de intercambio a Bélgica como parte de su proceso en el colegio. Así que no sé, o sea, cuéntenos cómo fue la construcción de eso, dónde lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, cuánto tiempo le tomó. Sí, bueno, como vos decís, yo lo empecé a los 17. En ese momento yo ya estaba en Bélgica y venía yo a escribir cosas muy oscuras, venía de fantasías de estos que son como bueno, casi que puro terror, y yo me sentía en ese momento tan sola, tan aislada, que yo dije, esto a mí no me está ayudando, esto más bien me está hundiendo más. Entonces salió la idea de hacer algo muy cómico, porque a mí me pasaron un montón de, voy a decir lo que eran las estupideces, eventos así como que muy novelescos que me pasaron cuando yo estaba sola. Entonces yo dije, esto es cómico, esto tiene potencial, digamos, entonces si yo lo hago, tal vez me ayude como a mí misma como a encontrar un pedacito, digamos, como un lugarcito feliz, amarillo, como el color favorito de Amelia, así como más vibrante, ¿verdad? Porque sí me sentía. Pero entonces bastante... el texto se empezó a escribir cuando usted se fue para Bélgica. Yo ya estaba allá, sí, yo ya estaba allá. Okay, y ya había pasado como uno de los momentos más difíciles, ¿verdad? Que yo pasé allá, que fue cuando estuve más sola, ya lo había pasado, pero quedó esa herida. Entonces yo dije, bueno, usémoslo, empecemos a escribir esto. Entonces, bueno, inició la historia de Amelia, ¿verdad? Voy a hacer otro repaso aquí, pequeñito de la sinopsis, ¿verdad? Que Amelia, bueno, es una muchacha con una enfermedad pulmonar crónica, ¿verdad? Ella mediante una treta la mandan a Europa y la mandan también porque, bueno, es el contraste de que es una muchacha súper ingenua, con la cabeza en otro mundo, que no sabe ni lo que está pasando en su país, no sabe lo que está pasando en Venezuela, menos sabe lo que está pasando afuera. Entonces, bueno, con ese pretexto de que la vida es rosado, creo que es como lo que se dice, la mandan, ¿verdad?, a Europa y ella, bueno, llega, se imagina luces, se imagina todo, moda, chiva, y llega y la realidad es muy, muy distinta. El choque cultural es muy grande, la cosificación que ella sufre, ¿verdad?, porque, bueno, es una muchacha joven y está sola, tiene este elemento, ¿verdad?, que está aislada. Bueno, eso le choca a ella mucho, ¿verdad? Y básicamente ella, es una odisea de ella tratando de sobrevivir. Entre todo este caos, ella conoce a Leo, que es, bueno, un muchacho como muy cínico, ¿verdad? Siento que representa como este nihilismo por el que todos pasamos cuando somos jóvenes, ¿verdad? Súper, ¿verdad? Sí. Eso sí es como una pantalla de Leo también, ¿verdad? Pero bueno, ella encuentra en él una especie de refugio y no, tal vez no por las razones correctas, porque cuando yo hice Amelia de Leo, bueno, algo que me llamó mucho la atención es esta narrativa que ponen en películas, en libros, de que si el muchacho es triste y amargado y de todo así como todo gris, hay una muchacha que es casi que ornamental, que es como, wow, súper diferente, loca, ¿verdad? Y llega a alegrar la vida. Esto, de hecho, como creo que le dicen el Manic Pixie Dream Girl, que es como esta muchacha que no tiene otra función que devolverle la vida al muchacho que ya pasó por este nihilismo, ¿verdad? Adolescente, y está atrapado ahí. Entonces, bueno, Amelia va con ese discurso en mente de que, ok, bueno, tal vez si yo le ayudo a él, ¿verdad?, a ser feliz de nuevo, yo también sea feliz y yo encuentre mi hogar. Y bueno, no quiero hacer spoilers, pero un poco de esa adversidad, de ese choque, ¿verdad?, de realidad que ella sufre es como lo que lleva la novela a su clímax. Bueno, y volviendo un poco a la pregunta que le he hecho anteriormente, ¿cómo fue ese proceso entonces de irla escribiendo en Bélgica? O sea,
cuándo la escribía, cada cuánto, si eran las tardes, en las mañanas, en las noches, si fue como un proceso constante durante todo el año que usted estuvo allá, o si fue una cosa que escribió como apuntes y cuando volvió a Costa Rica la terminó de perfilar. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Cuando yo estaba allá, yo escribía lo más que podía porque la verdad, allá ya yo tenía mucho tiempo libre, ya me había graduado del cole, ya llegaron las vacaciones, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo ya realmente no tenía nada más que hacer, podía salir, ¿verdad? Hacer la fiesta de intercambio, que es como súper común, ¿verdad? Y yo no soy tan fiestera, no soy tan fiestera. No, sí, continúe. Entonces tenía mucho tiempo libre. Entonces yo en la casa de mis papás belgas, que así es como uno les dice a la familia que lo coge a uno, yo tenía un cuartito, ¿verdad? Un cuarto súper lindo que ellos me daban y ahí era como mi estudio y ahí pasaba todo el día escribiendo y fue donde escribí la parte más, digamos, inocentona, más lúdica, ¿verdad? Más infantil de la novela, que era como para eso y ya cuando volví a Costa Rica fue cuando ya me di cuenta que no todo era como color de rosa, ¿verdad? No era como que yo pensaba que la novela iba a tomar como un camino muy, no sé, como más cuento de hadas. Como más luminoso, porque eso, es más eso. luminoso, exacto. Y ya cuando llegué aquí me di cuenta que realmente yo no me encontré a mí misma haciendo la novela, no me encontré a mí misma en Bélgica, o sea, todavía me faltaba un largo camino para recorrer. Entonces de ahí, Amelia maduró, le volaron golpes durísimos en la novela, ¿verdad? Como a mí también, digamos, yo sentí un cambio muy fuerte y ahí fue cuando la novela, yo decidí, aquí esto tiene que cambiar de tono. ¿Y cuánto fue como el periodo de tiempo de escritura? ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto tuvo? Fue aproximadamente un año, porque yo la empecé en el 2016, a mediados, y la terminé a mediados del 2017 para el certamen de la editorial UCR, de literatura juvenil. Bueno, y eso da paso para preguntarle sobre lo otro, o sea, esta novela ya cuando está terminada, ¿cómo es el proceso ese? Porque, a ver, cuando una persona o sea, ya se dedica a la escritura de manera profesional, ya conoce los vínculos para, yo le mando este libro a fulano o a mengana y me lo aceptan y me ayudan con ese proceso editorial. Este fue el primer proceso editorial suyo, en plan ya con una editorial seria y teniendo que pasar por una serie de filtros para que le aceptaran el libro. Entonces, ¿cómo fue acercarse ahí y en qué momento se dio cuenta que podía, o sea, que la editorial de la UCR le podía publicar el libro? Bueno, yo ya estaba básicamente acostumbrada a que me dijeran que no, porque también lo que yo hacía no se prestaba para que lo publicaran, porque yo hacía cosas muy juveniles, bueno, no juveniles, sino, perdón, más tiradas al terror y la fantasía, lo cual, como ya dije antes, ¿verdad? No tiene un espacio todavía muy abierto aquí en Costa Rica, pero entonces ya con cuando la terminé, que la terminé así como ya no quiero más, porque bueno, fue cuando estaba pasando el luto de mi abuelo, yo dije, ¿ahora qué hago con esto? Tengo una novela, ¿verdad? Que le metí también un montón de elementos súper oscuros, ya por todo lo que yo estaba pasando, merenda novela, ¿verdad? Aquí otra vez la presento, y no sé qué hacer con ella, realmente no sabía qué hacer yo, entonces lo que empecé a hacer fue como buscar, a ver quién estaba buscando recepción de manuscritos y todo, y un día que iba por la Carlos Monge, vi que tenían un afiche que decía certamen de literatura juvenil. Y bueno, ahí fue cuando yo lo metí todo, ¿verdad? Ya he contado esta anécdota antes, pero lo que pasa es que yo pierdo, o sea, yo no quedé en el certamen, de hecho, creo que quedó desierto, pero no gané, ¿verdad? Pero al director del CIDEI le encantó la novela. Y no gané porque yo ya tenía una publicación hecha así como extraoficialmente con una plataforma, ¿verdad?, de crowdfunding. Pero él me contó que él la hubiera elegido porque le gustó muchísimo, pero hablando ya como de la novela en sí, de mira, esto te aconsejo que lo cambies, te aconsejo que esto, lo otro, nos dimos cuenta que, bueno, yo no sé si ellos ya lo veían, pero yo me di cuenta que esto ya no era una novela juvenil. Sí. Tal vez inició siéndolo, pero definitivamente ya al final no lo era. Entonces, bueno, por muchas cosas, porque los temas cambian, porque el personaje no se queda un adolescente,
yo sé que digamos, el narrador en primera persona y el dinamismo del texto, ¿verdad? Esa era mi intención, pero bueno, las cosas cambiaron y de hecho, el final original era mucho más idealizado, mucho más romantizado, más suavecito, más cuento de hadas, y me dijeron, aquí hay que ponerle un poquito más de sangre. Sí, y yo encantada, volviendo a mis raíces, yo, bueno, está bien, lo que ustedes digan. Ok, el libro sale publicado el año pasado. ¿En qué mes fue que salió? Junio. ¿Verdad? Junio. Sí, sí. Y ha sido como, o sea, literal, salió en junio, ya estamos en abril de 2021, ya han pasado un montón de meses y es, o sea, a mí como amigo suyo me ha impresionado que no ha parado de promocionarse el libro, de sacar el libro, que usted tenga que ir a entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque la verdad, yo creo que usted no... O sea, claramente yo estoy consciente que usted hizo el libro con mucha convicción y como muy segura de que el libro estaba bien, pero la verdad es que yo siempre he sentido que usted no esperaba que la recepción fuera tan buena en tan poco tiempo. Entonces, ¿cómo ha sido vivir todo eso? Y aparte que en el medio, o sea, cuando parecía que la etapa promocional estaba acabando, fue que llegó el premio Aquileo Echeverría al libro y que volvió otra vez el tren de las entrevistas y de la promoción y demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia que yo estoy consciente que ha sido totalmente nueva para usted? Bueno, yo creo que sí, estamos de acuerdo en que esto se salió un poco de las manos. Las expectativas eran otras, definitivamente. Yo estaba muy contenta con el producto final, yo estaba dispuesta a echarme al agua con la promoción, porque en realidad, bueno, no es que yo sea tímida, pero para este tipo de cosas como la producción artística de uno, yo siento que toca una fibra muy, muy, muy delicada. Entonces sí, hay cierta pena, hay cierta, no sé, yo siempre me sentía muy cohibida, pero yo... Siempre es incómodo mostrar las cosas que uno produce, hay una sensación rara detrás. Ajá. Exacto, entonces yo dije, bueno, no importa, o sea, yo trabajé mucho por esto, hacer un poquito más, o sea, como exponerme un poquito más en redes sociales y todo, no va a hacer nada, esto es por mi libro, entonces vamos a hacerlo. Y así inicié, ¿verdad? Cambié la cuenta de Instagram a una ya como de creator, y entonces, y yo, ok, ya esto no es mi lista personal, quiero usarlo para poder publicar, para promocionar, y bueno, estaba muy cansada, la verdad. Fue algo que me divirtió mucho y todo, pero sí llegó un punto donde yo estoy agotada mentalmente, porque sí consume mucha energía y es que es una energía muy particular la que drena, que es algo ¿verdad? Muy, muy personal. Entonces, bueno, yo estaba ya saliendo de todo, yo, ok, bueno, etapa promocional, ahorita viene el otro libro, me doy unos meses para descansar, el premio. Y yo, bueno, feliz de la vida, claro, súper agradecida, pero yo, wow, vamos a seguir. O sea, sí. Y sí, he estado bastante agotada en algunos periodos, pero... Y ya esta debe ser la entrevista como número 20 y pico, por ahí, o sea, me la juego a decir que ya son más de 20. Sí, no estoy segura, la verdad, ya perdí un cuenta. Es algo muy bonito, o sea, al final es algo que me deja mucha satisfacción, pero sí, la preparación y todo, ¿verdad? Yo soy más tímida de lo que parezco, entonces sí consume bastante, pero es algo que son gajes del oficio y estoy dispuesta a hacerlo. Bueno, ya usted nos hizo digamos, un poco el resumen, la sinopsis del libro, de qué va, quién es Amelia y cuál es como ese proceso que debe pasar Amelia, que, o sea, mejor definido que una odisea no hay. Y hay un asunto con el que yo creo que si esto lo lee gente que ronda, bueno, en realidad para cualquier persona, pero para las personas que debemos andar ahí como entre los 20 y los 30, claramente cuando se va leyendo el libro recuerda mucho ese paso como de adolescencia a madurez. O sea, el libro es como Amelia se va de Venezuela a vivir a Europa y es como wow todo, pero
así como en mi experiencia personal, a mí me pasó pasar de ir afuera de San José a irme a vivir a San José, y esos 2 años de pasar a vivir solo, a depender de uno mismo, a ubicarse en una ciudad nueva, con empezar prácticamente de cero, es un proceso complicado, y yo creo que todo el mundo lo pasa cuando va haciendo como ese paso de una etapa a la otra. Y a mí una cosa que me interesa mucho de esto es que, a ver, el tema lo puede tocar cualquiera, pero usted lo tocó en un momento donde usted estaba pasando esa etapa, donde usted estaba pasando de la adolescencia a la madurez. Entonces quería preguntarle sobre este tratamiento del tema, que creo que ya lo respondí un poquito antes, pero tal vez como para que lo profundice un toque más. ¿Cómo es ese paso, digamos, como de este mundo de rosas, como este mundo de fantasía, a chocar con realidad? ¿Cómo fue que eso se relacionó con su propia vida y cómo eso influyó finalmente en el libro? Hay algo muy importante ahí que vos acabas de decir, que es, o sea, Amelia, el hecho de que Amelia haya tenido esta transición de que Venezuela, Europa, en realidad eso es como meramente ornamental casi, ¿verdad? Porque, o sea, sí influye la cultura y todo, pero realmente eso es como para darle soporte a lo que realmente yo le quiero dar énfasis en la novela, que es el desarrollo ya de ella como personaje, el desarrollo psicológico, la parte más humana. Entonces, es algo que, sí, Amelia lo hizo, ¿verdad? De Venezuela a Europa, pero es algo que todos experimentamos, no importa de dónde a dónde, y no tiene que ser un cambio, no tiene que ser un desplazamiento físico, el desplazamiento de Amelia, ¿verdad? Esta evolución, todo bien interno. Yo lo que traté de hacer es que a mí, como te decía antes, a mí lo que me importa son los personajes. Y yo quería, a pesar de que, o sea, no necesitamos ser una venezolana, ¿verdad? De 17 años para identificarnos con los dolores que pasa el personaje. Entonces, yo aproveché que yo estaba viviendo situaciones que eran como duras para, para transmitir sentimientos que estaban todavía muy frescos, estaban a flor de piel. Entonces, eso es lo que esta es una novela que yo quiero que quede, digamos, palpitando siempre, que esté ahí, digamos, que uno la tenga ahí, cuando la abra, esos sentimientos pueden revivirse, ¿verdad? Y no quiero o sea, yo no quería torturar a mi protagonista, realmente no. Si alguien lo sintió así, que no me hagan cara como de que soy mala, pero sí siento que era necesario plasmar esos sentimientos. A ella la ayudaron a desarrollarse como persona, ¿verdad? A mí todavía me tienen marcada, pero todos tenemos episodios que sentimos todavía frescos. Clarisa, y basándonos un poco en lo que usted estaba contando ahorita, escribí una parte en Bélgica y escribí otra parte cuando volví. La parte luminosa la escribí en Bélgica, la parte tortuosa la escribí en Costa Rica. Hay una cosa que uno lo nota desde las primeras páginas, que, a ver, el personaje de Amelia tiene como una psicología que se basa totalmente como en una visión fantasiosa de la vida. O sea, siempre al inicio se explica que Amelia, debido a sus circunstancias, la crían un poco dentro de una burbuja, que a pesar de que está rodeada de un contexto complicado, ella crece sin que le falte absolutamente nada y sin darse cuenta de ningún problema, y está como, o sea, todo color de rosa, todo perfecto. Y lo que es este viaje, esta transición, es mandarle a los leones y que se meta en una tragedia, y es como ese choque con la realidad que todo el mundo se mete. Entonces, me interesa mucho saber esto o sea, como si nos puede contar de ese momento en el que usted vuelve de Bélgica aquí, usted vuelve a ver lo que está escribiendo y dice, pucha, esto tiene que modificarse. O sea, por eso decía que es como que lo interesante no es solamente que usted relata eso, sino que un poco es desde primera persona que lo está relatando. O sea, que de verdad no es solamente una transición del personaje, sino que también es una transición suya como escritora. Entonces, no sé cómo lo ve. Bueno, yo veo eso como que uno, adolescente, uno está, bueno, por lo menos yo estaba llena de vida, llena de sueños, ¿verdad? Y esto, en realidad,
yo no tenía muy claro quién era yo, o sea, y siento que eso es algo, la crisis de identidad, eso es algo que todos pasamos, y como te digo, las mujeres en realidad siento que nos faltan buenos referentes, no para copiar, sino como para ver, mira, está bien que yo haga esto, mira, está bien que yo me sienta así. Hace mucho tiempo he escrito un artículo de la unilateral chica del siglo XXI, ¿verdad? Que es que para afrontar ciertas situaciones tenemos que estar como con un, vamos a ver, como con un ya preparados, así como enojados a la defensiva, ¿verdad? Y después va a llegar esta persona que nos va a ablandar de nuevo el corazón, nos va a hacer creer de nuevo y todo y eso. Yo cuando llegué a Costa Rica, ¿verdad? Después de un montón de cosas que me pasaron, yo venía súper enojada, ¿verdad? Y yo venía así, ¿verdad? Como, todo el mundo, todo esto así, pero yo dije, de ahí, realmente el perseguir este ideal, ¿verdad? En realidad, de personalidad, este ideal de pareja, este ideal de vida, o sea, no nos deja nada, no nos deja nada. Es como encontrarse, digamos, en este mundo cambiante, ¿verdad? Pero, y no perder, o sea, tampoco hay que, yo no digo que hay como que perder el candor, digamos, porque algo que me gusta de Amelia es que sí, madura, pero ella nunca deja de ser quien es. Ella mantiene, ¿verdad?, sus valores, mantiene ese, bueno, es algo que me gusta, el contraste, digamos, de la parte industrial, digamos, de la novela, ¿verdad? Como esos paisajes muy, muy fríos, ¿verdad? Donde ella ya está pasando la parte más dura de la novela, que no quiero decir cuál es, pero que todo es muy, muy mecánico, muy desprovisto, despojado de como de alegría. Ella sigue con lo que a ella le gusta, que es bueno, ella es cantante lírica. Entonces ella empieza como a repasar sus letras de Puccini y todo, ¿verdad? Que es realmente, es onírico, es lírico, y esto ella la lleva como a descubrir esa magia donde ya no la hay. Entonces, más que todo es eso de no perdernos nosotros en este proceso de ponernos esa como armaduras y chaleco antibalas para la vida. Ok. Y hay otra cosa, ayer justo estaba escuchando un programa de radio y estaban hablando de un director español que se llama García Berlanga y decían que un poco el tipo cuando escribía sus historias o para escribir las historias se iba a sentar en las cafeterías de Madrid, se sentaba y que duraba 2 horas sentado viendo a la gente, únicamente viendo a la gente, que decía como, mira, ese que está en la barra me sirve de personaje, volví a ver esa otra muchacha que acaba de entrar por la puerta con un chiquito, me sirve de personaje. Y creo que esto es un poco la vida de los artistas y en los escritores está súper presente, o sea que siempre es como sus experiencias personales claramente se ven reflejadas dentro de sus obras literarias. Y aquí en este libro pasa un poco eso, y a mí me llama mucho la atención porque tal vez desde Costa Rica estamos más acostumbrados, digamos, que si alguien tiene que pasar una experiencia inmigrante es en Estados Unidos y es como una cultura y una cosa a la que ya estamos más asociados y es como un mundo al que ya uno está más familiarizado, pero en el caso de este libro, el libro trata sobre vivir en Europa y sobre ser inmigrante en Europa y un montón de cosas de las que uno no tiene la más mínima idea y que un poco se ven reflejadas dentro de la novela. Qué sé yo, por ejemplo, el tema de la inmigración o el tema de la discriminación por cuestiones de clase, etcétera, etcétera. No sé qué cosas qué situaciones recuerda usted de que vivió, que vio, gente con la que habló, cosas que le pasaron, que es como así, definitivamente esto lo tuve que poner en el libro, esto está aquí. Bueno, vamos a ver, yo siento que toda la novela, a mí me gusta dejar ese misterio de qué pasó en realidad y qué no pasó, porque así la gente es como, qué fue pura ficción y qué sí tiene cierto como grado de realidad. Realmente para la inspiración, digamos, real de muchas cosas, yo meto como, no me gusta hacer como un debate muy grande, ¿verdad?, de este tipo de cosas en la novela, porque ese no era la intención, no quería tampoco descabilarla, pero algo que, digamos, con la inmigración, ¿verdad?, bueno, yo estuve un tiempo trabajando con refugiados en Bélgica, en un campo de refugiados, con una familia específicamente, y bueno, ver la forma en la que tenían que vivir, ver sobre todo la manera en que eran observados,
¿verdad? Por la gente que pasaba. Eso fue algo que a mí me chocó mucho y fue algo, bueno, que a mí realmente me tocó el corazón, me abrió los ojos, que bueno, como yo a veces salía de ahí, ¿verdad? Y bueno, este tipo de cosas, y yo no soy como muy clarita que digamos, ¿verdad? Es como un tono, ¿verdad? Que se puede asociar más a gente, digamos, como del Medio Oriente. A mí llegaban y me hablaban en árabe, llegaban y esto es algo como que, y a veces lo hacían de muy buena manera, ¿verdad? Como de muy buena gana, y a veces como de, ¿verdad? A veces cuando se referían a mí, ¿verdad? Era como, y a mí, bueno, es algo que realmente uno no veía mucho acá, y yo digo, esto tiene que quedar, esto de alguna u otra forma, aunque sea un pelito, ¿verdad? Esta parte de, ¿verdad? De la discriminación, ¿verdad? Y no solo a la población latinoamericana, ¿verdad? Sino a la población ya de Medio Oriente, ya de refugiados, esto tiene que quedar aquí de alguna forma, ¿verdad? Y eso es algo que la novela toca, ¿verdad? En un punto muy crítico de la historia. Y bueno, no digo que me hubiera gustado profundizarlo más porque la novela no trataba de eso, pero sí sentí que era vital que estuviera eso ahí, porque es como un granito más de conciencia, ¿verdad? Y esto es algo que también influye en el personaje. Sí, y en la parte final del libro se nota, o sea, se palpa que muchas de esas cosas están. Entonces es como, de verdad no se siente falso, sino que es como, mira qué situación más jodida. Y de nuevo es como, volviendo a lo que se estaba hablando antes, es que cuando uno piensa, por ejemplo, en Europa es como, vida color de rosas, todo perfecto, todo va a salir bien, aquí no pasa ningún problema, y en realidad pasan un montón de problemas, los mismos que pasan en casi todas partes del mundo. Entonces, eso a mí en el libro a mí me gustó mucho. Hay otro asunto que creo que es esencial para el libro, o sea, un tema que atraviesa todo el libro, que es un poco como el amor, pero a ver, yo para no tirar como amor a secas, ayer estuve en Wikipedia escribiendo como amor y decía, amor, concepto universal relativo a la afinidad entre seres. Y me gustó mucho esto porque, digamos, el libro tiene mucho eso en la relación que tiene Amelia con el resto de personajes, con sus papás que están ausentes por situaciones diferentes, por su tía que asume un poco como ese rol materno, por sus familias adoptivas cuando se va a ir a Europa, por sus amistades que muchas veces la resucitan en situaciones que es como, de aquí no le levanta a nadie, y claramente el amor entendido desde la relación de pareja y esta primera relación como platónica que uno siempre tiene. Entonces, a mí o sea, no sé si quiero hablar un poquitito de esto, porque yo siento que el personaje de Amelia es como un cúmulo de emociones muy fuerte y está siempre como en un va y ven con todo el mundo relacionado a eso, a cómo se relaciona ella y los sentimientos que tiene como por cada una de las personas. Entonces no sé cómo fue como esa construcción y como ese tema de el amor relacionado como con cada uno de estos personajes. El amor en la novela juega un papel muy grande, ¿verdad? Porque, bueno, en esta búsqueda de Amelia por un hogar, ella busca amor. Ella tal vez al inicio le cuesta un poco, ¿verdad? Bueno, pero las tiene, digamos, ella puede satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Comida, techo y todo, pero no está feliz, o sea, no tiene amor, está sola. Y entonces ella recuerda con mucho cariño a su tía. Ella es una persona que en realidad tiene los sentimientos, ¿verdad? Es un corazón con patas. Entonces, bueno, con su tía la relación de ella con su tía es súper importante. Y bueno, a su madre, ¿verdad? Que al inicio de la novela, ¿verdad? Ya falleció. Ella tiene a pesar de que nunca la conoció, tiene un gran afecto por ella. Y es como yo lo relaciono con la parte de Amelia de llevar sus raíces, yo vengo de aquí y voy para acá. Tal vez son lugares completamente distintos, pero quiero llevar un pedazo de mi identidad, de mi casa. La relación familiar es algo que Amelia valora muchísimo, sobre todo por el contexto del que ella viene. La figura del padre, porque ella no ama realmente a su padre, ama a la figura del padre, porque el padre es completamente ausente y ella tenía cierta expectativa, ¿verdad? Y construye la figura del papá de cierta forma, heroico y todo. Y bueno, de hecho creo que es Leo el que le dice, vea, yo creo que tal vez no. Creo que en realidad yo creo que en realidad las cosas no son así. Yo creo que, o sea, su papá es tal, en palabras de Leo, ¿verdad? Y ella empieza como a evaluar
digamos, como a esta relación, esta construcción que ella tiene. Entonces, es como evaluar, la novela trata también de una revisión de las relaciones, digamos, de amor que son reales y las que son completamente una fabricación. Y Exacto. el amor a mí me importa mucho en esta novela porque es parte de ese candor, de esa esperanza, porque en un mundo a veces donde todo es como tan inmediato, todo es tan desprovisto como de valor, de significado real, a mí me gusta siempre, y bueno, el contraste de la novela, que todo es muy inmediato, el dinamismo de la prosa, los mensajes de WhatsApp, se combina con esta necesidad de formar una relación, y no digo solo de pareja, sino una relación en general, ¿verdad? Consigo mismo, con la tía, con la figura de la madre, muy, muy fuerte. Y entonces siento que va por ahí, con la búsqueda también de un hogar. Sí, que incluso hay un diálogo muy importante que Amelia tiene con Leo, que precisamente se retoma después en uno de los episodios más avanzados, que va precisamente un poco de eso. O sea, yo ahí es donde sentí que el personaje de Leo se volvía muy importante desde el punto de vista, no tanto él, de las características que tenía el personaje de él, pero sí de ese consejo puntual, porque es un poco como el que le abre como, el que le ilumina un poco la cabeza a ella, le dice como no se olvide de dónde venga, sepa tomar las cosas que se va encontrando y entienda que al fin y al cabo, o sea, las cosas no son perfectas siempre, pero, o sea, se trata un poco como de llegar como a un sitio donde se sienta que ya está como en un hogar. Entonces, eso yo lo estuve como, o sea, me pareció que estuvo como muy presente siempre, y era como muy bonito el hecho de que cuando aparece un personaje nuevo, no es un personaje de relleno, sino que es un personaje que trae como una serie como de características, de emociones, de personalidad, etcétera, etcétera, y que o sea, ese personaje influye siempre en Amelia, y Amelia saca como cosas muy valiosas de cada uno de estos, y es como que no podría manejarse si no tuviera como a esos personajes como alrededor de ella. Ok, ahora quería preguntar un poco, porque ya vamos terminando, ojo que ya llevamos 40 minutos hablando paja, entonces hay que ir como cerrando. A ver, hay una cosa que a mí el libro, o sea, que cuando lo estaba leyendo no podía parar de pensar que el libro tiene un lenguaje súper cinematográfico. O sea, uno va leyendo y en automático el ritmo es muy bueno, los ambientes se reproducen súper bien, la personalidad de cada uno de los personajes queda como de lo más clara, las intenciones que hay detrás de cada personaje también, y se va como entendiendo todo, y es como todo muy visual, como que yo me puedo imaginar casi que todo, o sea, como que todas las secuencias que se van contando. Entonces quería preguntar, en lo que es como el estilo del libro, ¿cómo fue que usted lo estructuró? O sea, ¿cómo fue que usted dijo, madre, mi libro va a tener estas secciones, o a tener este ritmo, o a tener esta forma, o a tener como este tipo de lenguaje, este tipo de acercamiento? Yo siento que el libro yo lo hice, bueno, pues pensando en que cualquiera lo podía leer, pero inconscientemente es representativo del espíritu de la época, porque nosotros en realidad estamos, y sobre todo en pandemia, el binge watching, las series, todo esto era que es, ¿por qué seguimos una serie? ¿Verdad? Es como más por esa obsesión, es si nos atrapa o no, es la inversión. Entonces la intención que tenía era como más que establecer un lenguaje poético muy, ¿verdad? Muy, digamos, adornado. Yo quería que sí tiene cierta lírica, ¿verdad? Por el tipo de personaje que es Amelia. Yo quería que fuese algo muy creíble, que fuese algo muy actual, y que mucha gente pudiese conectar también con eso, porque, bueno, el nombre de los capítulos, los cortes de las escenas, sí, todo evidentemente tiene un lenguaje cinematográfico, que es algo que a mí me encanta el cine y me encantan las series y soy fanática, y bueno, cuando empiezo una, no paro, y yo quería aportar ese elemento súper dinámico, ¿verdad? Casi que ya como pintura futurista, que todo se mueva así, pero que el lector siempre se pueda meter, y mi objetivo siempre es que todo sea muy palpable, que usted pueda oler, ¿verdad? Lo que yo pongo ahí, que usted de verdad se encuentre en la Gare de París, o que esté como, que usted pueda oler como el agua sucia del caño. Yo quiero, siempre me gusta meter todo eso. Esa era mi intención realmente.
Y hay otra cosa que a mí me hizo, o sea, a mí en lo particular me encantó, que es como que el libro tiene como mucha cohesión, o sea, que no se siente como cosas dispersas que va una después de la otra y que no se relacionan la una después de la otra, sino que como, o sea, no sé cómo explicarlo, cuando, por ejemplo, hay varias ciudades donde el libro se relata, o sea, en ocasiones está en París, en ocasiones está en Francia, en otras ocasiones está en Bélgica, en ocasiones está en Italia, hay viajes en tren, hay viajes en avión, que restaurante, que la escuela, que la casa de no sé quién, bla, bla, bla. Y como que ese universo, uno sí lo siente, o sea, de verdad que cuando dicen agarré un tren de 2 horas y me fui para no sé dónde, se siente que los personajes se montaron en un tren y que se fueron en un viaje y que están totalmente como a la deriva, perdidos así. ¿Cómo es eso? Porque yo particularmente lo estaba pensando, es como yo no lo podría hacer, o sea, no me podría como sentarme a escribir y como hacer como la estructura como de no sé, como de estos espacios, no sé cómo es que usted piensa o cómo es que va armando como esto. A mí lo que me sirve mucho, ¿verdad? Es un consejo que yo siempre repito, pero es un consejo que recibí en un taller de escritura con Abelia Dobles. Ella, de los consejos que a mí me marcaron es, en vez de meter un montón de ideas abstractas, bueno, depende mucho de la prosa que usted quiera, ¿verdad? Llegar a formar, use manzanas y no ideas. O sea, la manzana ya es clara, es concisa, tiene sabor, tiene color, entonces, bueno, es llenarse de todo esto que podemos percibir y dejarle al lector, ¿verdad?, un espacio para que él lo pueda internalizar. Y eso es como la técnica que yo uso, me ha funcionado bastante bien. Es también lo que me gusta, digamos, a mí ver cuando leo, es como, mira, si yo ahora siento esto, ahora me puedo sentar en esa silla que escribieron, entonces va por ahí. Ok, y ya la última cosa, y de paso le doy el aviso a Juan de que ya vamos cerrando la entrevista, de lo último, y que a mí personalmente fue una cosa que no esperaba y que está muy bien. A ver, la novela tiene como 2 registros. Tiene el registro trágico y tiene el registro cómico. El registro trágico ya se veía venir, que cómo se desarrolla y tal, y que está sobre todo más presente en la segunda parte del libro. Pero el registro cómico me pareció muy bueno. El libro tiene como un tono de comedia en la primera mitad que es muy divertido y es muy entretenido. Y la propia personaje de Amelia es como muy graciosa. En plan, por ejemplo, hay una escena donde ella apuesta, digamos, como ella apuesta una plata con un tipo en una fiesta. La plata gana la apuesta y esa plata la va y la compra en cafés y después tienen como 5 o 10 páginas donde ella va hablando con diferentes personas y va como entregando y repartiendo cafés con todo el mundo en una fiesta donde lo que menos se tomaría es un café uno. Entonces, pero la forma en la que se juega como con estos elementos que son como cómicos era como muy agradable, o sea, hacía como que el texto fuera muy llevadero y que siempre estuviera como ese giro de gracia que va como a darle como el encanto al capítulo. ¿Está consciente de esto? Porque yo siento que se ha hablado poco en las otras entrevistas y creo que es como un elemento súper importante. Sí, bueno, es algo que a mí, la verdad, el elemento cómico y en mi nueva novela, ¿verdad? Que voy a adelantarme, el plenilunio también toca temillas bastante oscuras y todo, pero el elemento cómico es algo que siempre a mí me encanta meter. Y en esta novela es muy importante también porque, bueno, ya hablando como Amelia, la ópera, ¿verdad? Tiene partes muy cómicas, tiene partes súper tristes, ¿verdad? Entonces tiene piezas, ¿verdad? Que es como pura fiesta, puro lo lúdico, y tiene ya como lo que es mucho más, ya cuando se mueren personajes, ¿verdad? Que son estas áreas súper dolorosas. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho rescatar el elemento cómico, no tratarlo como algo menor, sino que es un elemento que realmente, si lo ponemos, lo manejamos bien, cuando usted trata cosas tristes, cuando usted trata cosas serias, eso cobra una dimensión completamente diferente y se subraya. Entonces, a mí es algo que yo siempre trato de incorporar, el elemento cómico, lo lúdico. Sí, o sea, eso está súper, súper bien. Creo que fue de las cosas que más me gustó del libro. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué se viene? Se vienen grandes cosas ahora. ¿Qué es lo siguiente? Se viene, bueno, aquí
aprovecho, plenilunio, es fantasía juvenil, ¿verdad? Espero que pronto se pueda conseguir en la librería internacional, pero es un libro, es fantasía, está inspirado como en esta atmósfera renacentista, ¿verdad? Muy, ¿verdad? No sé, tiene mucha magia, astrología, que siento que es algo como también muy representativo de la época, y trato de conectar un poco más con ese lado que yo dejé ahí como relegado del el misterio, el terror. Estoy tratando de reconectar con eso, porque realmente al final me di cuenta que eso es más uno, pero sí. Ok. Y bueno, hacerle la invitación a quienes nos estén viendo. El libro Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera está en las tiendas de la Librería Internacional. Pueden pasarlo a comprar cuando gusten. Incluso creo que se puede comprar por ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Mandarlo a comprar y que se lo envíen en la casa. Por envío. Por envío, perdón. Y pues nada, demasiadas gracias por el espacio a la librería. Larisa, no sé si usted tiene que decir alguna otra cosa. No, agradecerle pues a todos los que nos vieron, agradecerle muchísimo a Juan por la invitación y de nuevo recalco que le estoy súper agradecida a la Librería Internacional por este espacio, por auspiciar este festival que es tan importante, ¿verdad? Escuchar autores hablando de su propia obra, ¿verdad? Es algo con lo que el lector siempre va a conectar y nada, le doy el espacio a Juan. Bueno, sí, tiene que vamos decir algo, cerrando. ¿No? Sí, ya estamos, por parte nuestra ya está. Muchísimas gracias. Gracias.